cambio de hábito llega gracias a Rimac EPS, una excelente propuesta para tu salud. Muy bien, nos acompaña esta noche el doctor Nilton Custodio, neurólogo de la Clínica Internacional. Lo hemos invitado porque queremos hablar del Alzheimer, una enfermedad que ataca la memoria y que afecta a cualquier familia. Nadie está libre, ninguna familia está libre. Bienvenido, doctor Custodio, gracias por venir esta noche. ¿A qué edad con frecuencia empieza a atacar esta enfermedad que los neurólogos no terminan de descifrar y que se llama Alzheimer? Es una enfermedad dependiente de la edad, es decir, que conforme uno avanza en edad tiene más riesgo de desarrollar enfermedad de Alzheimer. Por ejemplo, entre los 65 y 69 años de edad tienes el 1.1% de desarrollar enfermedad de Alzheimer. Pero después de los 85, casi la mitad de personas de esta edad tienen la probabilidad de desarrollar enfermedad de Alzheimer. ¿Quiénes son más proclives, los hombres y las mujeres? Bueno, las mujeres tienen el doble de riesgo que los hombres. En un estudio de prevalencia de demencia en el Cercado de Lima encontramos que el 8.8% de mujeres tenían el riesgo de desarrollar enfermedad de Alzheimer contra el 4.4% de hombres. Por lo tanto, el sexo femenino está más afectado. Está más afectado. Ahora, ¿es posible tratar, y es algo además que ocurre mucho, ¿no?, a un paciente de Alzheimer en casa, o llega un momento en el que hay que llevarlo a un centro de salud? Es importante que cuando la enfermedad está en estadios leves, el contacto del paciente con su medio ambiente es primordial, es decir, que el paciente no debe ser trasladado de casa en casa. Eso pasa, por ejemplo, con los hijos numerosos, que dicen, ya yo me encargo de mi papá un mes, al otro mes la otra hermana, al otro mes la tercera hermana. Entonces el individuo, el paciente, recién se está adaptando a un ambiente nuevo y ya lo están cambiando a otro ambiente. Eso lo confunde más y eso aumenta sus síntomas. En los primeros estadios, por lo tanto, es conveniente que él se desarrolle en su casa donde siempre ha vivido. Ya en estadios más avanzados, cuando él pierde el contacto con la realidad y hay agitación nocturna, es decir, el familiar o el cuidador ya pierde la noche porque tiene que estar ayudando al papá, porque se despierta, porque tira las cosas, porque quiere ir a trabajar en la noche. Entonces ahí sí es recomendable tal vez pensar en una casa de reposo o un cuidador que no sea el familiar. Que no sea el familiar. Ahora, ¿se puede detectar el Alzheimer de manera temprana? ¿Se puede, qué sé yo, una vez detectado, poderlo estancar ahí, dejarlo ahí, evitar que avance? Lamentablemente, todas las estrategias trazadas hasta el momento no han detenido la progresión de la enfermedad. Pero sí es importante que si tú vas a desarrollar enfermedad de Alzheimer desde los 50 años de edad para adelante, hay que disminuir las comorbilidades, es decir, los factores de riesgo asociados. Disminuir la probabilidad de hipertensión arterial, de diabetes, de obesidad, de tabaquismo, porque ello dañaría las arterias del cerebro. Entonces tendrías un cerebro afectado por enfermedad de Alzheimer y además afectado por arteriosclerosis. O sea, sería más difícil controlar un enfermo de Alzheimer más demencia vascular. Así es que las recomendaciones irían por ese lado. Si el paciente en algún momento va a desarrollar enfermedad de Alzheimer, pero que no sea hipertenso, que no sea diabético, o sea, que no tenga además otras enfermedades. ¿Es hereditario? Es decir, cuando hay padres o un papá o una mamá que ha sufrido esta enfermedad, ¿es más probable que los hijos a la edad madura presenten los síntomas? Es hereditario, pero felizmente la frecuencia es muy baja. Solo el 3 al 5% de enfermedad de Alzheimer es hereditaria. El 95 al 98% es probabilístico, es decir, espontáneo. No hay una herencia, básicamente. Los pacientes que son hereditarios suelen desarrollar la enfermedad muy tempranamente, es decir, 45, 50 años de edad, mientras que los esporádicos la desarrollan después de los 65 años de edad. ¿Y cuáles son los síntomas iniciales? ¿Cómo puede una familia darse cuenta que el papá o la mamá está empezando a tener esta enfermedad? El principal problema en este tipo de enfermedad es la memoria de hechos recientes, la memoria episódica le llamamos nosotros, es decir, deja de recordar los detalles inmediatos. Son las 11 de la mañana y acusa que no ha tomado desayuno cuando a las 8 de la mañana tomó como todos los días su desayuno. O el nieto la visita, la saluda y más tarde le dice, ¿y a qué hora llegaste? ¿No? Entonces los hechos recientes se pierden totalmente. Después ya
vienen los problemas para denominar objetos comunes. Por ejemplo, si tú habitualmente te pones el zapato negro todos los días, el abuelito dice, pásame ese zapato, pásame eso que me pongo en los pies, eso de color negro. Te dice todas las características del objeto, pero jamás te puede decir el nombre exacto. Del zapato. Así zapato. es. Entonces, problemas en memoria episódica, es decir, memoria de hechos recientes, problemas en la denominación, y luego ya viene el compromiso en las actividades funcionales, instrumentales, por ejemplo. Es difícil que ellos aprendan a emplear un control remoto o el horno microondas. Eso es normal para la edad, pero en ellos se le hace más difícil. ¿Y cómo se trata el Alzheimer? ¿Hay medicamentos que permiten aliviar o por lo menos sedar a la persona que la sufre? Sí, hay que tener un enfoque amplio para decir si vamos a tratar o no a un paciente con enfermedad de Alzheimer. Hay que tener en cuenta que tiene síntomas cognitivos, es decir, memoria, lenguaje, juicio y cálculo afectados. Funcionalidad, que es importante, o sea, él ya es capaz de realizar sus actividades por sí solo. Las actividades de diaria instrumentales como usar un teléfono, como usar un control remoto, se pierden. Pero lo que no debe perder, y ahí está enfocado el tratamiento, es la actividad de vida diaria básica, que él sea responsable de ir al baño y hacer su orina, hacer sus deposiciones, que sea capaz de lavarse los dientes todas las mañanas y de asearse personalmente en el momento que él lo considere. Y eso se llama preservar las actividades de vida diaria básicas. Los tratamientos no mejoran, no curan la enfermedad, pero sí te permiten ser un paciente funcional. Y para eso hay dos estrategias de tratamiento, uno que se llama inhibidores de colinesterasa y otro que se llama mantina. ¿Qué hacen? Permiten que el paciente no evolucione tan rápido. Más o menos se ha calculado que con estos tratamientos tú puedes evolucionar, retardar la progresión de la enfermedad entre 3.5 hasta 5 años, pero no más. Es decir, la progresión de la enfermedad es inevitable. Bien. Gracias, doctor. Gracias por darnos estas pautas. Muy amable por acompañarnos esta noche. Cuando gustes. Vamos a despedirnos hasta mañana a las 9 en punto de la noche. No se vaya, viene ajuste de cuentas. Gracias.